Buenos días, niños. En esta clase de español quiero que volvamos a retomar un poquito el tema de concordancia entre artículos, sustantivos y adjetivos, porque he visto en la revisión de las actividades que de pronto no hemos tenido muy claro esa temática. Entonces, vamos a retroceder un poco, a recordar que en las clases anteriores vimos cuáles eran los sustantivos, que eran las palabras que se utilizaban para nombrar animales, cosas, personas, y los adjetivos eran como nos indicaban la cualidad de ese sustantivo. Y que también en una oración está acompañada de artículos, ¿cierto? Entonces, nos vamos a retroceder a la guía de los artículos. Y mirábamos aquí, yo había dejado un link, todavía tienen la oportunidad de verlo, es este, para que miráramos la explicación acerca de los artículos, ¿sí? Y que los artículos estaban clasificados en artículos determinados e indeterminados, o definidos o indefinidos. Entonces, los artículos determinados o definidos eran el, la, los y las. Y los indefinidos o indeterminados también era uno, una, unos y unas. Y por aquí en esta parte teníamos unos ejemplos y aquí teníamos una tabla que es muy importante que la tengamos en cuenta, que esta tabla nos indica el género, o sea, ya sea masculino o femenino, y el número singular y plural de los artículos. Entonces, los determinados y los indeterminados, que son dos grupos, están divididos en otros grupitos, pues, se distribuyen en artículos que los podemos usar para hablar del género masculino en singular y artículos que podemos usar para hablar de género femenino o masculino, pero en plural. Entonces, esta tabla es muy importante que la tengamos en cuenta y la revisemos y la miremos de una manera muy detallada. Es muy sencilla, muy fácil. Entonces, tenemos en cuenta que él es un artículo masculino, está en singular. Un también es un artículo masculino que está en singular. La ya viene a ser un artículo femenino que está en singular porque nos está hablando de una sola persona, animal o cosa. Y una también es un artículo femenino que está en singular. Nos vamos para el otro grupo. Los es un artículo masculino que está en plural. Unos es un artículo masculino que está en plural. Las es un artículo femenino que está en plural y unas es un artículo femenino que está en plural. Aquí vemos distribuidos los artículos. Entonces es algo muy claro. Yo también dejé un ejercicio donde poníamos en práctica los artículos, teniendo en cuenta su género y su número. Recordemos que el número, cuando hablamos de singular, hablamos de una sola cosa, animal o persona. Pero cuando hablamos en plural, hablamos de varias cosas, animales o personas. Tener muy en cuenta esta tabla que es muy importante. Esta tabla es supremamente importante para entender y comprender el tema de los artículos. Luego, en la clase pasada, vimos concordancia entre el artículo, el sustantivo y adjetivo. Yo también creé un video, que el video se los dejé en el grupo, que se los voy a volver a reenviar en esta clase para que lo veamos. Cuando se envían videos, no importa la cantidad que ustedes lo vean, lo importante es que puedan entender y puedan comprender de qué estamos hablando porque es un recurso del cual podemos hacer uso para entender las temáticas. En este primer punto de este último taller que vimos hemos tenido gran grado de dificultad, porque aquí nos dice que debemos de completar, debemos ver el video explicativo del tema y copiar los conceptos en el cuaderno que están dentro del video a excepción de la información de la imagen 3. Es decir, que esos conceptos que están en el video deben aparecer en el cuaderno. Y que el video lo podemos ver la cantidad de veces que sean necesarias, no importa, lo importante es que tengamos claridad de las temáticas. El segundo punto dice completa las siguientes tablas con la clase de palabras indicadas. Entonces la primera tabla nos indica que el artículo debe estar en masculino singular. Asimismo debe estar el sustantivo y debe estar el adjetivo. Entonces yo puse un ejemplo.
El ejemplo que puse es el gato negro. Él es un artículo masculino en singular porque me habla de una sola cosa, animal o persona. El gato es un sustantivo masculino singular y negro también es un adjetivo masculino singular. Recuerden que esa es la concordancia, que si nos piden que el artículo sea masculino singular, el sustantivo y el adjetivo debe ser igual. Aquí en esa tabla, en este primer caso, yo debo buscar otros artículos masculinos en singular. ¿Cuál sería otro artículo? Hay otro artículo masculino en singular. Entonces, ¿qué hago? Hago dos oraciones con él y dos oraciones con el otro artículo que debemos de buscar que esté en masculino singular y agregarle su sustantivo correspondiente y su adjetivo. Igual pasa en esta segunda tabla. Debemos de buscar un artículo femenino en plural. ¿Cuántos artículos femeninos en plural habrán? Si hay dos, pues entonces hacemos dos oraciones de cada artículo. Asimismo debe estar su sustantivo y su adjetivo. Obviamente cada oración debe ser diferente. No podemos hacer una plana del gato negro, el gato negro, el gato negro, el gato negro en todos los cuadros, no. Ni aquí tampoco. Entonces, si yo voy a crear otra oración con él, entonces puedo decir el niño lindo, por ejemplo. Un ejemplo. Entonces, así hago con los demás artículos que yo encuentre que sean masculino en singular. Eso. El tercer punto, debo describir en plural las oraciones que están en singular y en singular las que están en plural. Y debo de señalar el artículo de cada oración, el sustantivo de cada oración y el adjetivo de cada oración. Entonces, si la oración está en singular, es decir, me habla de una sola cosa, animal o persona, la debo de pasar a plural. Pero si la oración está en plural, es decir, me está hablando de varias cosas, animales o personas, la debo de pasar a singular, ¿sí? Y debo de señalar en cada oración el artículo, cuál sería el sustantivo y cuál sería el adjetivo. En este caso la oración, los peces del estanque son de vivos colores, ¿sí? Esa oración está en plural, ¿verdad? La debo de pasar a singular. Entonces, ¿cómo me quedaría? El pez del estanco es de vivo color. El pez del estanque, perdón, es de vivo color. El sería el artículo, pez sería sustantivo y el adjetivo sería vivo, vivo color, por decirlo de alguna manera. Nos está diciendo cómo es ese pez o ese pescado. Así sucesivamente hago con todas las demás oraciones. Entonces yo quería que hiciéramos un recuento de esto para que aquellos estudiantes que de pronto han tenido dificultad en la realización de las actividades y en el tema lo volvamos a retomar para no saltarnos a otro tema, sino que esto lo tengamos muy claro. Además son cosas que venimos repasando desde hace mucho. Entonces, los que no hemos tenido claridad, de pronto hemos tenido un grado de dificultad en el ejercicio, de pronto no lo tenemos como debería ser, lo vamos a corregir y vamos a enviar el ejercicio bien hecho. Tener en cuenta cuáles son los artículos. No podemos decir que pez es un artículo, que del es un artículo. Tenemos que mirar el taller anterior, el video del taller anterior y analizar primero cuáles son los artículos, ver esa tabla que les mostré anteriormente y ahí sí volver a ver el video explicativo que les hice para esta clase de la concordancia entre el artículo, sustantivo y adjetivo y ahí sí solucionar. Recuerden que aquel estudiante que de pronto ha tenido fallas en la presentación del trabajo, de pronto con esta explicación se den cuenta que tienen algo incorrecto, lo corrijan y me lo vuelvan a enviar, por favor. Les deseo un excelente día. Cualquier duda de inquietud, por favor me la hacen saber. Que estén muy bien, chicos.